A ustedes, creo, tanto como a mí, la presencia de los evangélicos en el espacio público nos ha impactado, de alguna manera nos ha choqueado un tanto. Una, porque aunque coincidimos con las ideas, no coincidimos con las formas. Y como que uno dice sí, pero no. Yo aquí me encuentro con una dificultad, porque este sería más o menos una crítica a mis consiervos y yo también como pastor, porque ahora el ser pastor evangélico en Chile es más o menos ser como el pastor Soto o algo por el estilo, ¿no? Entonces ya uno se presenta como pastor y entonces ya inmediatamente la imagen que aparece es la de nuestro consiervo, el pastor Soto. Tengo que reconocerlo, es un consiervo. Pero damos gracias al Señor, hermanos, porque en este texto Pablo le dice: tú tienes que pelear la buena batalla. Y ahí yo les quiero invitar a hacer esto, a darle el énfasis. No lo voy a leer, pero voy a dar el énfasis que es necesario darle al texto para nosotros. Porque hay varias cosas juntas que nos van llegando a nosotros. Miren, eso de que con mis hijos no te metas, o no te metas, a veces me sale eso. Eso de que con mis hijos no te metas, me viene muy contrariado. Porque conociendo un poco la realidad en el sentido de conversar, estudiar la realidad nuestra como evangélicos y también la realidad misma en la cual nosotros vivimos, uno va a encontrar que la gente que dice con mi hijo no te metas, en realidad ni ellos se meten con sus hijos. Esa es una verdad tan fuerte que uno dice, bueno, ¿qué hacemos? La gente está en las calles, 600,000 firmas acaban de ser presentadas al Ejecutivo. No sé si alguno de ustedes firmó, perdón si alguno de ustedes firmó, pero me imagino que probablemente ninguno de ustedes firmó. Y yo me pregunto dónde salieron las 600,000 firmas que dice con mis hijos no te metas. La verdad es que a nosotros nos cuesta meternos con nuestros hijos. No estamos dando el tiempo que necesitamos para nuestros hijos. No nos estamos preparando para abordar el educar a nuestros hijos. Estamos claros y convencidos de que en el hogar los educamos y la escuela los va instruyendo, pero que los responsables de la educación somos nosotros, los padres. Eso nos cuesta un tanto. Entonces, cuando aparece en la escena pública este discurso, nos complica un tanto la vida a nosotros. Porque entonces va uno a la Escritura, y la Escritura nos dice que tú tienes que prepararte. Ahí le decía Guille, tuve problemas porque mi traductor del interlineal del idioma me hacía un fitness ahí un poco raro. Entonces, porque el término es, tienes que prepararte, tienes que entrenarte. Aquí hay una figura del gimnasio. Entonces tú tienes que prepararte y entrenarte. Tú tienes que pelear la buena batalla. Fíjense que en el texto ustedes lo van a ver como que es una pelea que ya está a punto de abordarse. Pelea la buena batalla de la fe. Muy bien, le da un golpe en el hombro. Sale a la palestra y pelea la buena batalla de la fe. Prepárate, pero prepárate para ello. La frase está construida. Tienes que prepararte para presentar batalla en el espacio público. Cuando aquí se usa el término, cuando nosotros lo estamos leyendo ahí, dice: te mando delante de Dios, voy a comenzar con pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Esta es una frase que uno tiene que verla así en este mandato. Yo te mando que tú pelees la buena batalla, pero tienes que entrenarte para ello. No puedes salir al espacio público sin entrenarte para ello. Hoy día nosotros tenemos una responsabilidad. El espacio público, los discursos que nosotros manejamos en el espacio público es la plaza, básicamente. Los lugares donde nosotros hablamos como evangélicos, donde el espacio está abierto para que pueda oírse lo que piensan los cristianos. Ese es un espacio delicado. Por eso Pablo le dice: tú tienes que prepararte para ello. Damos gracias al Señor, y esto es un esfuerzo de la iglesia
presbiteriana de tener el seminario. Oren por el seminario, necesitamos su oración constante por ello. Y nos agrada mucho tener unos 20 pastores estudiando. No saben qué felices que nosotros nos sentimos de poder atraer a pastores a venir a estudiar con nosotros, y que se necesita humildad, porque ser pastor de una congregación, algunos son pastores de congregaciones grandes, y venir y sentarse a escuchar, a tomar clases, para nosotros es una honra, un privilegio poderlos tener. Pero también apreciamos su humildad de poder decir: tengo una responsabilidad con la predicación del mensaje, tengo que prepararme para ello. Y fíjense lo que el texto va a decir aquí. Quiero que ustedes me sigan en el texto, porque dice que hemos sido llamados, dice: porque tú has sido llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tú estuviste en la plaza pública, y en la plaza pública tuviste la oportunidad de hablar acerca de tu fe, y tú hiciste una buena profesión. Y a usted tal vez les habrá llamado muchas veces la atención: ¿qué es la buena profesión? La buena profesión es que uno homologa, la palabra aquí es homologar, que uno habla de Jesucristo teniendo en cuenta lo que hasta ese momento se conocía en los relatos acerca de Jesucristo, lo que decía la Escritura en el Antiguo Testamento sobre el Mesías, y todos estos elementos los iba juntando y homologaba la fe. Tú has hecho una buena profesión de fe delante de muchos testigos. Y allí aparece esto que para nosotros es importante, que es que cuando la iglesia fue desarrollándose, fue construyendo una manera de homologar la fe. Y entonces fue diciendo: creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo su único Hijo. Y todos fueron creyendo más o menos lo mismo. Cuando Pablo le dice a Timoteo: tú has declarado tu fe en Jesucristo y la has homologado a lo que dice el Antiguo Testamento, a lo que has escuchado, no estaban escritos todavía los evangelios, a lo que has escuchado de lo que Jesús enseñó, tú has tenido una buena exposición pública de lo que es creer en Jesucristo. Tú has tenido una buena exposición de lo que significa creer en Cristo. Una de las cosas interesantes en las pancartas de las protestas de nuestros días es la falta de Jesucristo. Es la falta de Jesucristo. No aparece uno por ahí algo, pero no aparece un cartel que diga: Jesucristo es el Señor. Y vamos a someter toda nuestra cultura, de ser posible en cuanto Dios quiera, a Jesucristo como Señor. Miren que eso sería suficiente y más efectivo. Pero no nos atrevemos. Por eso Pablo le dice a Timoteo: tú tienes que prepararte para entender cuál es el Evangelio y poder cada vez más esta buena profesión de fe que tú has tenido delante de muchos testigos, la puedas reforzar. ¿Por qué razón? La tienes que reforzar porque cuando Jesús se enfrentó a Pilato, a Poncio Pilato, lo reconoció a Poncio Pilato como alguien que estaba percibido de la verdad. Era la verdad en cierta forma grecorromana, la verdad dentro del pensamiento grecorromano, la cual Pilato entendía dentro de la cultura de la época, pero era un buscador de la fe. Ustedes van a encontrar ahí en el Evangelio de Juan que Jesús le dice: yo he venido para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Esa es la confrontación de Jesús con el poder de su época. Y Jesús le dice a Pilato: yo sé que tú estás también dentro de aquellos que tienen interés por escuchar la verdad.
Y esto lo sorprende a Pilato, lo descoloca un tanto a Pilato, porque Pilato viene de una trayectoria en la cual, que fue una época importante de entender cuál era en realidad la verdad, cuál era en realidad lo que tenía que entenderse y comprenderse. Y Jesús le va a decir que todo aquel que le escucha a él es alguien que tiene que estar atento a que va a escuchar la verdad. Sí o sí va a escuchar la verdad. Esto lo sorprende a Pilato. Por eso Pilato se le hace la pregunta un tanto, sí, está bien, Jesús. Pero todavía sigo con la pregunta, ¿qué es la verdad? Te escucho, Jesús. Pero sigo con la pregunta, ¿qué es la verdad? Nosotros en la confrontación con el poder nos encontramos frente a una circunstancia muy parecida. No nos convence que lo que Dios está haciendo en la historia sea la verdad. No nos convence. Dios es soberano, le va a decir Pablo a Timoteo. Dios es soberano de tal forma que cuando Jesús se presenta delante de Pilato, dice Pablo, él hizo una buena profesión de fe. Le dice lo mismo que le está diciendo a Timoteo. Dice, debes saber, Timoteo, que cuando Jesús estuvo ante Pilato, hizo una buena profesión de fe. Se le presentó a Pilato como el Mesías esperado por los judíos, en la idea de que podría ser el rey de Israel. Dice, tú tienes que entender, Timoteo, que cuando Jesús está ante Pilato, le dice, yo estoy aquí, yo soy la verdad y no hay más. Pero Pilato, que está entroncado con el poder, duda de que que aparece ahí sea el que va a detentar todo el poder, entendiendo el poder que ya Roma había expandido. Pero sin embargo, Pablo le dice, él hizo una buena profesión de fe, encaró delante del poder que él era la verdad. Y por eso le dice, y el Dios que nos da la vida, de quien nosotros echamos mano de la vida eterna, este Dios que nos da la vida se muestra a nosotros ahora como el soberano, como el bienaventurado. Dice este Jesús que tuvo una buena profesión de fe, tiene que entrar en nuestras vidas y en nuestros discursos, porque Él es el bienaventurado. Solo Él es el soberano, solo es el que pone reyes, Él es el Señor de señores. Esa es una confesión importante para nosotros. Miren, nosotros terminamos reconociendo que la democracia dentro de los sistemas resulta el mejor de los sistemas por el momento, en forma transitoria tal vez. Pero fíjense ustedes que nosotros, después que votamos, dudamos del poder que hemos otorgado. Y esa es una dificultad con nosotros, porque nosotros deslegitemos aquello que es de lo que viene a ser para nosotros lo que Dios ha puesto. Es una cosa un tanto difícil para nosotros los cristianos hoy día en la crisis de la democracia, porque nos llega a punto creer o no creer en la democracia. Y la Escritura nos dice que Él es el Rey soberano. La Escritura dice que Él es el que pone reyes y quita reyes. Pero reconocerlo es difícil. Cuando perdemos más, si no es el que nosotros hemos elegido, es más difícil. Y ahí tengo sentimientos encontrados, porque en mi país también hemos tenido, con mis hijos no te metas, o no te metas con mis hijos, porque representa algo que nosotros los evangélicos de mi generación pensábamos que tenía que haber una separación de la iglesia y el Estado. Fuimos formados así. Pero cuando hoy en día los evangélicos van por la idea de que el Estado y la iglesia tienen que juntarse para ofrecer un proyecto de educación religiosa, a mí como que me dice, bueno, aquí algo pasó.
y dice, bueno, soy de otra generación. Entonces, una cuestión muy, muy compleja, porque habiendo sido formado de la separación de la iglesia y del Estado, hoy día los evangelios dicen, no juntemos a la iglesia con el Estado e impongamos una manera de pensar, de creer y de actuar. Uno dice, esto está complicado. No éramos estatistas y ahora resultamos estatistas. Es una cosa complicada. Pero Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que prepararte, porque homologar la fe, el acercarse a esto de las personas que procuran entender la verdad, es algo que necesita que uno pueda homologar. Y homologar significa, en el momento de Jesús, yo he venido, yo soy el siervo de Yahvé. Jesús estaba seguro de ello. Aquí hablamos como Jesús de Nazaret, como el hijo de José y de María. Es el Dios con nosotros, por cierto. Es Emmanuel, es el Hijo de Dios. Pero Jesús encarnó ello, de que Dios tenía un proyecto a través de él. Y ese proyecto era de que él iba a emerger como el Mesías. Y él estaba claro que él era el Salvador del mundo. Y él hizo una buena profesión de fe. Fue homologando, diciendo, yo soy aquel. Hay que esperar a otro. No, yo soy. Vayan y díganle a Juan, yo soy. Juan le va a preguntar, ¿tú eres ya el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y entonces Jesús le manda a través de los discípulos, dice, vayan y díganle que los cojos andan, que los ciegos ven y que el evangelio es predicado a los pobres. Esas son las señales que Juan el Bautista esperaba para entender que él era el Mesías. Y Jesús fue dando a conocer esto. Y los romanos fueron entendiendo también esto. Pilato, cuando lo escucha, Pilato, en la escena de Pilato sabía, tenía mucha información de lo que representaba. Por eso le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque por ahí me han dicho que tú eres el rey de los judíos. Y le pregunta, porque está entendiendo que la emergencia de Jesús en la historia va a tener que ser explicada en la política de Roma de la época. Pero Pilato se encuentra desconcertado, no está seguro de lo que él cree y de lo que él está viendo. Y por eso se lanza la pregunta que la hemos mencionado, que es la verdad. Entonces por eso Pablo le dice a Timoteo, se lo menciona por eso. La razón por la que Pablo le menciona a Timoteo que Jesús hizo una buena profesión delante de Poncio Pilato es para relevar la emergencia de Jesús, salir de Jesús a la historia y ponerse en la historia como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el soberano. Y luego pasa al otro, Pablo va a ese otro aspecto del texto y le dice, porque Él no solamente es el Rey y soberano, Rey de reyes y señores, sino que Él es Dios mismo con nosotros. En Él habita la inmortalidad. En Él hay algo a lo cual nosotros no podemos acceder. Es imposible acceder a la totalidad de su presencia. Él habita en la luz inaccesible. No alcanzamos a entrar totalmente en la presencia de Él. Procuramos acercarnos, y esa es nuestra experiencia, la experiencia de ustedes, nuestra experiencia. Procuramos acercarnos más al Señor y pensamos que ya hemos alcanzado lo máximo, y entonces Pablo dice, no, Él habita en la luz inaccesible, al cual con las justas alcanzamos a ver algunos destellos de esa luz. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. El Dios que está presente en la historia, que se hizo presente a través de Jesús de Nazaret, Él habita en la luz inaccesible, en quien ninguno de los hombres, y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Dice, y entonces termina, fíjense, esta combinación tan fascinante de la Escritura. Nos pone primero a Jesús en la historia como Jesús de Nazaret, luego nos pone a Jesús como el soberano de la totalidad de la historia, y luego nos dice que este Jesús es Dios, y termina diciéndonos
A Él sea la gloria y el imperio sempiterno. Fíjense que le está mencionando a Pilato, es muy importante para nosotros, esto es la homologación de la fe. Le menciona a Pilato y luego dice, y a Él sea, dice, la gloria, la honra y el imperio sempiterno. De Él sea siempre el poder. La importancia, hermanos, que tiene para nosotros reconocer no solamente la declaración, es fácil para nosotros decir, Jesús es mi Rey soberano, que ahora lo cantamos. Es fácil para nosotros decir, hablar de la soberanía de Cristo, pero aceptar la acción de Dios en la historia a través de Jesucristo y las cosas que Él viene haciendo en la historia es duro, es difícil. Nuestro espacio, nuestra presencia en el espacio público es casi como una reacción a la soberanía de Dios. Esto va a decir muy radical en ello. Pero estoy diciendo, los gobernantes que yo deposité mi voto, los legisladores que yo elegí, los que procesan las leyes y que a través del voto, Señor, tú permitiste que tuvieran el poder para legislar, hoy día, Señor, yo desconozco ese poder. No reconozco tu soberanía en ello. Porque la soberanía de Dios tiene que ver con esto que Dios viene haciendo en la historia. Y algunas cosas no nos van a gustar. De hecho, muchas cosas no nos gustan. Y estaríamos listos a protestar sobre ello, a levantar nuestra voz. Pero Pablo le dice, tienes que entrenar y tienes que homologar la fe. No te puedes ir a decir cualquier cosa. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mira, Timoteo, Dios te ha llamado, te ha elegido para el ministerio. Te ha elegido para ser incluso voz de los sin voz. Pero cuando estás en el espacio público, tienes que homologar la fe. Tienes que hacer que lo que tú piensas encaje con la historia de la redención, con lo que Dios ha venido haciendo en la historia. Y hermanos, y es una gran bendición para nuestra vida poder entender esto que Dios ha hecho, que tiene que ver con estudiar la Escritura. Hoy día estamos aquí nosotros y tomamos este tiempo para escuchar la palabra y mirarla. Textos que nosotros conocimos, no sé cuántas veces han escuchado ustedes un sermón sobre pelea la buena batalla de la fe, y algunos de ustedes, imagino, 10, 20 veces sermones sobre este texto, porque son cosas que no las repetimos solamente por el hecho de lo que son importantes, significativas, sino porque en ello nosotros vamos construyendo una homologación de la fe y vamos avanzando en esto y vamos reconociendo. Y Pablo nos dice, ahí hiciste una buena actuación pública en tu exposición, Timoteo, y eso está refrendado por lo que Jesús hizo. Pero comienza diciéndole, continúa, sigue, fitness, sigue entrenándote, sigue preparándote para ello. ¿Por qué? Porque las cosas van cambiando a una velocidad, hermanos, que uno tiene que ponerle cierta velocidad a ello. Nosotros hoy día estamos frente a leyes muy complejas y tenemos que prestarle oído, prestarle atención y mirar. ¿Por qué? Porque cuando alguien sale en los medios y nos dice mentiras y nos dice que es evangélico, nos compromete a todos. Y no tenemos manera de reaccionarle, porque como nosotros tampoco no les hemos prestado atención, entonces nos crea cierta dificultad. Yo tengo el privilegio de enseñar ética en un seminario más o menos metido en el tema, y cuando a veces uno escucha esa cosa, las barbaridades que aparecen en los medios de voceros que pretenden dar la voz evangélica, uno se siente una cosa un tanto difícil. Y por eso en estos días meditando la palabra dije, bueno, esta es una ocasión importante para entender esto. Nosotros tenemos que hacer esfuerzo para entender el llamado de Pablo. Pablo dice, yo quiero que este mandamiento de homologar se mantenga puro y sin mancha, le dice. Interesante lo que le dice. Mantén este mandamiento sin mancha. Tremenda responsabilidad. Porque lo podemos manchar con nuestra ideología, nuestra manera de pensar, lo podemos manchar. ¿Cómo lo limpiamos si está un poco manchado? El texto dice claramente, mantén este mandamiento sin mancha.
Y ahí nos recuerda su palabra, la palabra de Pablo en Efesios. Hemos sido elegidos para constituir una iglesia que sea pura y sin mancha. Y ojalá, hermanos, que nosotros oremos que el Señor nos ayude para que nuestros discursos no enloden, no embarren a la iglesia. Tenemos que cuidar el testimonio público de la iglesia. Hoy tenemos una tremenda responsabilidad. Cuando las personas escuchan que nosotros somos pastores o somos creyentes evangélicos, la conexión es clara en este momento a esa vocación. Y dicen, no, pero nosotros queremos aclarar. No, sí, pero no. Dice uno, y la mayor parte de creyentes hoy día que uno va mirando dice, sí, yo estoy de acuerdo con lo que él dice, pero la forma me preocupa, el pensamiento me preocupa, porque no es tal vez lo que uno haría, pero sin embargo sí queda el compromiso y la adhesión a que ese es un pensamiento que hay que defenderlo, pero hay que prepararse, hay que darle esfuerzo para ello. Hermanos, que el Señor nos ayude. Y que comencemos nosotros por lo más sencillo, que traduzcamos el término con mi hijo no te metas a meternos con nuestros hijos. Métanse con sus hijos, y los que no tienen, prepárense para el momento que les toque tener los hijos, para que los puedan educar. Es muy importante ello, y uno va a encontrar en esto, y a mí me tocó justamente en la campaña en Perú. Yo estaba teniendo una serie de conferencias y me tocó justo esa semana y fue una cosa muy difícil porque venían a preguntar sobre este tema y cuál era mi opinión al respecto. Y entonces ahí fue lo que yo les estoy diciendo en esta mañana. Miren, a mí me gusta la idea de como que mis hijos no te metan, pero nosotros tenemos que meternos. Y entonces comencé a hablar de varias cosas, como nuestros hijos reflejan que nosotros no nos estamos metiendo con ellos. Y entonces ahí uno dice, sí, pero este es otro tema, me dijo alguien. No, no es otro tema. Todos los temas incluyen en nuestra son importantes para nosotros como iglesia. Hermanos, que el Señor nos ayude, que bendiga nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias por este tiempo con tu palabra. Señor soberano de nuestras vidas, Señor de la iglesia, Señor del universo, nos rendimos a ti, nuestro Dios, y reconocemos lo que tú has hecho en la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Entendemos que hay intenciones de maldad, pero que tú, en la fuerza y la construcción del poder que tú ejerces sobre la historia, vas controlando el mal. Ayúdanos para que nosotros podamos ir mirando los signos de los tiempos, que nosotros podamos prepararnos para presentar batalla, para presentar pelea de nuestra fe, porque es la fe en el Cristo, Señor de la historia, soberano, Señor de nuestras vidas. Gracias por este tiempo, te adoramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.